Creed en sus profetas. Martes 13 de diciembre 2022, Segundo de Reyes 21. Manasés, rey de Judá. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Efsiba. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las prácticas abominables de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, erigió altares a Baal e hizo un árbol ritual de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todo el ejército de los cielos y les rindió culto. También edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la magia y la adivinación, evocó a los muertos y practicó el espiritismo, abundó en hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Puso la imagen tallada de acera que había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que he elegido entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. No volveré a desplazar los pies de Israel de la tierra que he dado a sus padres, con tal de que procuren hacer conforme a todas las cosas que les he mandado, y conforme a toda la ley que les mandó mi siervo Moisés. Pero ellos no escucharon, y Manasés hizo que se desviaran, e hizo lo malo más que las naciones que el Señor había destruido ante los hijos de Israel. Entonces el Señor habló por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo el que hicieron los amorreos que lo precedieron, y ha hecho también pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho el Señor Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oiga le retiñirán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como cuando se limpia un plato, se limpia y luego se lo pone boca abajo. Desampararé al remanente de mi heredad, y lo entregaré en mano de sus enemigos, y serán presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Aparte de esto, Manasés derramó muchísima sangre inocente, hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro, además de su pecado con el que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Los demás hechos de Manasés, todas las cosas que hizo y el pecado que cometió, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Manasés reposó con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín de Usa, y su hijo Amón reinó en su lugar. Amón, rey de Judá. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Arus, de Jotba. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. Anduvo en todo el camino en el que había andado su padre, rindió culto a los ídolos a los que su padre había rendido culto, y se postró ante ellos. Abandonó al Señor, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. Los servidores de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Luego, en su lugar, el pueblo de la tierra proclamó rey a su hijo Josías. Los demás hechos de Amón, las cosas que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Fue sepultado en su sepulcro, en el jardín de Usa, y su hijo Josías reinó en su lugar. Eventos de los últimos días, capítulo 9. Las leyes dominicales. Los Estados Unidos promulgarán una ley dominical. Cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Tarde o temprano las leyes dominicales serán promulgadas. Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor, y hombres en posiciones de confianza sentirán encono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis
declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad, y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá en los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Argumentos usados por los abogados de la ley dominical. Satanás pone su interpretación sobre los eventos, y ellos piensan, como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna parte. El protestantismo y el catolicismo actúan en concierto. El protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios, y entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra. No podemos ver cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente, y que eventualmente se unirán con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. Pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, y la Iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Las leyes dominicales honran a Roma. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso, con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca.